El enrejado y la vid. Por Colin Marshall y Tony Penn. Capítulo 10. Personas a quienes vale la pena observar. ¿De dónde provienen los pastores y demás trabajadores oficiales del Evangelio? La respuesta tradicional, que es una muy buena respuesta, es que son llamados y levantados por Dios. Jesús les dice a sus discípulos: rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha, Lucas 10:2. Los evangelistas, pastores y maestros son dones del Cristo ascendido a su iglesia, Efesios 4:10 al 12. No obstante, decir que es Dios quien proporciona a los pastores no nos ayuda mucho a conocer cuál es la participación humana en este proceso. Por ejemplo, podemos afirmar que las personas solo se convierten en cristianas porque Dios obra en sus corazones, y eso no implica que la evangelización sea una pérdida de tiempo. Por el contrario, es precisamente gracias a la evangelización con oración que Dios, en su gracia, convierte a la gente y la hace nacer de nuevo. La acción divina y la acción humana no son excluyentes, como cuando decidimos quién va a realizar la acción de lavar los platos esta noche. Dios obra en nuestro mundo, pero no es una de sus criaturas. Él es el Creador, y su manera característica de operar es trabajar en sus criaturas, y a través de ellas, para lograr sus propósitos. Pablo dijo: yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. 1 Corintios 3:6. Entonces, una mejor manera de plantear nuestra pregunta es la siguiente: ¿por qué medio, o por medio de quién, Dios llama y levanta a la nueva generación de pastores y evangelistas? Lo que exponemos en este capítulo es que lo hace usando a pastores que se dedican activamente a reclutar a personas idóneas dentro de sus iglesias y a desafiarlas a pasar sus vidas trabajando para el Evangelio. Es, haciendo lo que Pablo instó a Timoteo a hacer. Lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. 2 de Timoteo 2:2. En su comentario sobre este pasaje, Broughton Knox dice: cabe recordar que es el deber de los ministros en la congregación el cuidar del bienestar espiritual de ella, y una de las áreas primarias del cuidado es la continuación del ministerio de la palabra de Dios al interior de la congregación. Por ello Pablo le recordó a Timoteo que en su deber ministerial se incluía el observar que el ministerio de la palabra de Dios continuara de modo eficaz. Tal como él había recibido la verdad por medio de Pablo y sus compañeros, debía transmitirla a hombres fieles que fueran capaces de enseñarla a sí mismo a otros. 2 de Timoteo 2:2. 4 generaciones de sucesión apostólica en la palabra de los apóstoles. Hoy en día, hay muchos casos en que esta tarea de levantar la siguiente generación queda en manos de otros. Se considera la tarea de la denominación o del seminario. O quizás pensamos que es Dios quien tiene la tarea de instalar la idea en los corazones de las personas, sin contar con ninguna intervención externa. Sin importar por qué, a la mayoría de nosotros nos cuesta desafiar a otros para que trabajen de tiempo completo en el Evangelio. Antes de avanzar en este tema, debemos abordar algunas preguntas u objeciones habituales con respecto a la idea de reclutar para el ministerio. 4 preguntas habituales. Pregunta número 1. Si todos los creyentes son llamados a servir, ¿por qué se llama a algunos a ser pastores? La palabra llamar constituye un verdadero problema. Estamos acostumbrados a pensar que el llamado al ministerio es una especie de experiencia individual y mística por medio de la cual las personas llegan al convencimiento de que Dios quiere que ingresen al pastorado. Pero, al observar el Nuevo Testamento, encontramos que este término no es utilizado en ese sentido. Casi siempre se le usa para describir la manera en que Dios, en su gracia, llama o convoca a las personas para que lo sigan o se arrepientan, con todos los privilegios y responsabilidades que implica. A continuación encontrarás una selección representativa de algunos versículos, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Romanos 8:28 al 30. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. 2 de Timoteo 1:9. Que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 1 de Corintios 1:9.
Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Efesios 4:1. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Colosenses 3:15. Con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Segunda de Tesalonicenses 1:11. La Biblia no habla de personas que son llamadas a ser doctores, abogados, misioneros o pastores. Dios nos llama para que vayamos a Él, para que seamos cristianos. Nuestra vocación, que proviene de la palabra latina llamar, es ser discípulos de Cristo y obedecer todo lo que Él ordenó, incluyendo el mandato de hacer discípulos a todas las naciones. En ese sentido, todos los cristianos son ministros, llamados y comisionados por Dios para renunciar a sus propias vidas y servirle, para caminar a su lado en santidad y justicia, y para hablar la verdad con amor cada vez que puedan y de la manera posible. No obstante, aun cuando en este libro el énfasis está puesto en el ministerio de los muchos, no es nuestro objetivo restarle validez al ministerio de los pocos, sino crear las condiciones bajo las cuales este último también pueda prosperar. Cuando capacitamos discípulos para que se conviertan en discipuladores, inevitablemente nos encontramos con personas devotas y talentosas que poseen el potencial de ser líderes en el ministerio, de recibir el privilegio y la responsabilidad de ejercer la mayordomía al ser nombrados para predicar el Evangelio y guiar al pueblo de Dios. Las dos categorías principales en que se dividen estos nombrados en el Nuevo Testamento son, una, los ancianos pastores obispos que están a cargo de enseñar y guiar congregaciones, y otra, los miembros del equipo evangélico apostólico de Pablo, o sea, los colaboradores y ministros que trabajan para la difusión del Evangelio. Estas categorías no son estrictas, como si los pastores no tuvieran también que evangelizar, ver 2 de Timoteo 4:5, donde a Timoteo se le dice haz el trabajo de un evangelista, o como si Pablo, el evangelista, no se hubiese dedicado también a edificar a los cristianos que se convirtieron a través de su ministerio. Al final, la diferencia entre evangelizar y pastorear es borrosa. De hecho, uno de nuestros problemas cuando pensamos y hablamos de todo ese tema es precisamente este, que todo parezca ser tan borroso. Además, la norma occidental de contar con un pastor o clérigo profesional que recibe un sueldo por su labor no siempre se cumple. Se nos dificulta hablar con el mismo lenguaje de la Biblia, no solo por la manera a menudo confusa e inconsistente en que dicho lenguaje ha sido utilizado a lo largo de la historia de la Iglesia, sino también porque la propia Biblia no se molesta en entregar etiquetas precisas. Veamos, por ejemplo, las siguientes diferencias. 1. Todos los cristianos deben enseñarse unos a otros, Colosenses 3:16, aunque no todos son maestros, 1 de Corintios 12:29, Santiago 3:1. 2. Todos los cristianos deben ministrarse unos a otros, 1 de Pedro 4:10 y 11, aunque solo algunos son nombrados como ministros, o diáconos, o servidores, dependiendo de cómo se traduzca en tu Biblia 1 de Timoteo 3:8 al 13, nótese que Pablo llama servidores a los miembros de su equipo. 3. Todos los cristianos deben estar trabajando y creciendo siempre en la obra del Señor, 1 de Corintios 15:58, aunque, de acuerdo a lo que explica Pablo, él y Apolo solo son colaboradores que realizan su labor entre los corintios para el crecimiento de estos, 1 de Corintios 3:5 al 9. 4. Todos los cristianos deben hacer discípulos y hablar con los demás sobre Cristo, Mateo 28:19, 1 de Pedro 3:15, aunque solo a algunos se los llama evangelistas, Efesios 4:11. En cada caso hay, tanto continuidad como discontinuidad. A todos nos corresponde lo mismo, aunque algunos tienen un papel especial. Y cuando tratamos de descubrir por qué ciertos roles son tan especiales en el Nuevo Testamento, encontramos que no se debe a que sean de tiempo completo, en vez de ser de tiempo parcial, ni a que sean remunerados o no. Los roles no remunerados son una realidad que los pastores de los países en desarrollo entienden muy bien. Tampoco es porque algunas personas pertenezcan a una clase sacerdotal especial, mientras que otras no, ni siquiera porque algunas posean ciertos talentos que otras no poseen. Todos los dones contribuyen a la edificación de las congregaciones que pertenecen a Cristo. La clave parece estar en que algunas personas son nombradas, reconocidas o elegidas por sus convicciones, carácter y competencias, para encomendarles la responsabilidad de llevar a cabo ciertos ministerios bajo la autoridad divina. Dicha encomienda pasa por una deliberación y decisión humanas, pero continúa siendo una encomienda solemne y divina, una mayordomía o administración de la cual somos responsables ante Dios. Ver 1 de Corintios 4:1 al 5. No es como si informalmente decidiéramos por nuestra cuenta qué carrera seguir,
para luego, si las cosas se ponen difíciles o dejan de ser convenientes, con la misma informalidad la pudiéramos dejar a un lado para hacer otra cosa. Cabe hacer notar la seriedad con que Pablo le encomienda a Timoteo que continúe con su ministerio, en 1 de Timoteo 4. Quizás, para mayor conveniencia y claridad, a estos servidores deberíamos llamarlos trabajadores reconocidos del Evangelio, reconocidos, no porque sean más espirituales o cercanos a Dios, ni porque tengan poderes especiales, sino reconocidos y elegidos por otros ancianos y líderes para llevar a cabo un rol particular de mayordomía, como el capitán de un equipo o la junta de directores de una empresa. Y de aquí se desprende una segunda pregunta. Pregunta número 2. ¿No deberíamos esperar a que las personas sientan el llamado, en vez de instarlas a trabajar de tiempo completo en el Evangelio? Se ha vuelto costumbre que el factor determinante para que las personas se ofrezcan para trabajar de tiempo completo en el ministerio cristiano sea sentir un llamado, en el sentido personal y subjetivo de la palabra, a hacerlo. Quizás sea nostalgia por la dramática comisión personal experimentada por Moisés ante la zarza ardiente o por Elías en el templo, o tal vez se deba a que preferimos que nuestra decisión de ministrar no provenga de nosotros mismos, sino de un llamado divino. Pero cualquiera que sea la razón, es normal que esperemos que la persona nos exprese, sentí el llamado al ministerio o creo que Dios me está llamando para ser misionero, antes de empezar a evaluar su idoneidad. Pero la Biblia no se expresa en esos términos. Por más que busquemos, no encontramos ningún ejemplo o concepto de un llamado interior al ministerio. A algunos, Dios los llama de forma directa y espectacular, como a Moisés y a Elías, pero no tiene nada que ver con percibir algún sentimiento interior. Prácticamente, en todo el Nuevo Testamento, son otros ancianos, líderes o pastores los que reconocen o designan a trabajadores para el Evangelio. Así como en cierto modo fueron los ancianos los que comisionaron a Timoteo, 1 de Timoteo 4:14, así también él habría de confiar el Evangelio a otros líderes dignos de confianza que continuarían con la obra, 2 de Timoteo 2:2. Del mismo modo, Pablo le dio a Tito la responsabilidad de ministrar en Creta y, con el tiempo, Tito habría de designar a ancianos /obispos en todos los pueblos que visitaba, Tito 1:5-9. Quizás en este sentido sea correcto decir que las personas son llamadas por Dios para tener ciertos ministerios o responsabilidades en particular, siempre que reconozcamos que este llamado pasa por la intermediación de pastores reconocidos. Lutero lo expresa del siguiente modo: Dios los llama de dos maneras, usando un medio o sin medio alguno. Dios hoy llama a todos al ministerio de su palabra, no directamente él mismo, sino usando otros medios, es decir, por medio del hombre. Sin embargo, los apóstoles sí fueron llamados directamente por Cristo, tal como los profetas de ayer fueron llamados por Dios mismo. Después, los apóstoles llamaron a sus discípulos, así como Pablo llamó a Timoteo, a Tito, etc. Estos hombres llamaron a obispos, como en Tito 1:5 y versículos subsiguientes, y los obispos a sus sucesores, hasta nuestros días, y así hasta el fin del tiempo. Estos son llamamientos por intermediarios, ya que son del hombre. No debemos sentarnos a esperar hasta que la gente sienta el llamado a trabajar en el Evangelio, como tampoco podemos sentarnos a esperar hasta que se conviertan en discípulos de Cristo. Debemos ser proactivos al buscar, desafiando y poniendo a prueba a personas idóneas que puedan ser designadas para la obra del Evangelio. Pregunta número 3. ¿Podemos participar en la obra del Evangelio sin ser remunerados? Hasta aquí hemos dicho que las personas deben ser escogidas o comisionadas para predicar el Evangelio y pastorear al pueblo de Dios. Tradicionalmente, diríamos que tales personas son llamadas a la obra misionera o a ser ordenados para el ministerio, lo que en muchas iglesias occidentales serían cargos de tiempo completo remunerados con las ofrendas del pueblo de Dios. No obstante, la forma de pago y la cantidad de horas trabajadas durante la semana no son factores determinantes. En el Nuevo Testamento no hay muchos ejemplos de un ministerio remunerado y de tiempo completo, a excepción del de Pablo en algunas etapas de su misión, pues, por ejemplo en Corinto, trabajó elaborando tiendas, con Priscila y Aquila, pero luego, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, probablemente con ayuda monetaria de los macedonios, ver Hechos 18:1-5, comenzó a dedicarse por completo a la palabra. 3 años estuvo en Efeso, enseñando diariamente en el anfiteatro de Tirano. Por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Sin embargo, en ese tiempo Pablo seguía trabajando con sus propias manos para satisfacer sus necesidades. Hechos 20:31-34, ver 19:9. De todos modos, la Biblia sí declara que los que predican el Evangelio deberían ganarse la vida con esta tarea. 1 de Corintios 9:1-12 y Gálatas 6:6. Aun cuando comencemos nuestro ministerio manteniéndonos económicamente con nuestros propios medios, está bien que el pueblo de Dios provea con dinero a sus misioneros y maestros, al menos en parte.
Dentro de este marco, son varias las posibilidades: trabajar a tiempo parcial y ministrar, como Pablo y su fabricación de tiendas, recibir apoyo económico de amigos cristianos, trabajar de tiempo completo en el ministerio, recibiendo remuneración de parte de una congregación, una denominación o una organización de apoyo a la iglesia, etc. En gran medida, depende de las costumbres o medios económicos de la sociedad que rodea al que participa en la obra del Evangelio. En último término, por lo general se trata de una decisión pragmática, pero es obvio que si podemos ministrar de tiempo completo con la ayuda económica de otros, tendremos más tiempo y energía para dedicarnos a la oración y a la palabra de Dios. El fabricar tiendas tiene un cierto aire de romanticismo que, por lo general, no es compartido por quienes lo tienen que hacer. Es frustrante y difícil conjugar el exigente trabajo de pastorear una congregación con la rutina diaria del trabajo secular. Por eso creo que, en lo posible, deberíamos facilitar los ministerios de tiempo completo, sobre todo porque por lo general hacen que se genere más trabajo en el Evangelio. Broughton Knox lo expone del siguiente modo: si analizamos el carácter de la religión cristiana veremos que siempre habrá un lugar para el ministerio de tiempo completo de la palabra de Dios. La religión cristiana es una religión de fe en Cristo el Señor. La fe se diferencia de la superstición porque se basa en la verdad, y se diferencia de la imprudencia porque se basa en el conocimiento de la verdad. Todo ello depende de contar con una auténtica enseñanza, ya que no nacemos conociendo la verdad. Además, el cristianismo es una religión que tiene que ver con una relación personal, que es la comunión. La comunión solo proviene de escuchar y responder a una palabra dicha. Dios se relaciona con nosotros hablando a través de su palabra y nosotros nos relacionamos con Él respondiendo a dicha palabra. Entonces, es evidente que un ministerio que comunica y deja en claro la verdad sobre Dios, que comunica la palabra de Dios a la mente y, por ende, a la conciencia del oyente, es un fundamento esencial del cristianismo. Si este ministerio desapareciera, también lo haría el cristianismo. A esta misma conclusión podríamos llegar si lo vemos desde un punto de vista un tanto diferente. Jesucristo es Señor, pero no puede ejercer ninguna soberanía y no puede obtener la obediencia de los cristianos si no conocen lo que Él piensa, en especial en lo que respecta a las circunstancias que están viviendo. Una vez más podemos ver que se requiere de un ministerio de enseñanza que entienda la mentalidad de Cristo y cómo ésta se aplica a las circunstancias modernas, y que, además, acompañe esta enseñanza con exhortaciones y amonestaciones dirigidas a la conciencia del oyente. El ministerio de enseñanza y predicación cristianas es una ocupación para toda la vida porque no es posible enseñar sin primero prepararse para ello, y la preparación toma tiempo. Como nunca antes, en esta generación es mucho más necesario que los maestros cristianos se dediquen a prepararse y a estudiar la palabra de Dios y su relevancia. Las palabras de Knox, si este ministerio desapareciera, también lo haría el cristianismo, no son una exageración retórica. Es la conclusión a la que llegó luego de reflexionar sobre el carácter de las Escrituras y observar lo que sucede en las iglesias cuando, por una razón u otra, se deja de ejercer este ministerio de enseñanza. Pregunta número 4. ¿Se considera como inferiores a las personas que permanecen en sus trabajos seculares? Esta es una pregunta complicada. El hecho de llamar a algunos al ministerio da lugar a dos clases de cristianos: los especiales y dotados que aspiran al noble llamado de llevar a cabo un ministerio de tiempo completo, y el resto de la plebe, relegada a tener un trabajo con el cual ayudar económicamente a los que son especiales. Si alguien no cuenta con los dones o las oportunidades para tener un trabajo reconocido en el Evangelio, ¿está condenado a una existencia de segunda categoría? Al otorgarle un lugar de importancia al trabajo de tiempo completo en el Evangelio, estamos diciendo, o dando a entender, que el trabajo secular cotidiano es inferior o menos importante. Estas preguntas surgen cada vez que desafiamos a las personas a dejar de lado sus carreras seculares y sus ambiciones para dedicarse a la obra del Evangelio. En parte se debe a que existe un concepto equivocado de la naturaleza del ministerio y del rol que les corresponde a todos los cristianos de hacer discípulos, y muchas veces, del tipo de trabajo que se realiza en el mundo creado por Dios. No es materia de este capítulo bosquejar una teología bíblica del trabajo, pero los siguientes puntos resumidos te resultarán útiles. 1. El trabajo es una característica buena y fundamental de nuestra condición humana en el mundo de Dios. Desde sus inicios, la humanidad fue puesta en el huerto para trabajar en él y mantenerlo. 2. Desde la caída, el trabajo es maldito y frustrante, no lo sabremos nosotros, pero sigue siendo bueno, valioso y necesario. 3. A los cristianos se les motiva a trabajar, no solo por el lugar que ocupa el trabajo en la creación, sino también porque este, al igual que cualquier otro aspecto de la vida, es un escenario donde podemos servir a Cristo. Tal como dice Pablo a los Colosenses, todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Colosenses 3:17. 4. En el fondo,
Cada vez que hacemos un trabajo, lo hacemos para Cristo. Como dice Pablo más adelante, en Colosenses 3, hagan todo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven, Colosenses 3, 23 y 24, 5. En nuestra calidad de cristianos, no trabajamos para sentirnos realizados o para ganar fama o prestigio. No trabajamos para nosotros, sino para otros, para servirles, para no ser una carga para ellos y para poder compartirles, Efesios 4:28, Primera de Timoteo 5:8. 6. En consecuencia, el trabajo secular es muy valioso y significativo. Pero como toda cosa buena, puede llegar a convertirse en un ídolo al cual recurrimos para sentirnos importantes y valiosos. Por último, 7. Debemos recordar que solo el trabajo hecho por Cristo redime a la humanidad. Por muy útil que sea el trabajo secular en nuestro mundo, nunca podrá salvarnos ni construir el reino de Dios. Eso solo sucede, como vimos en el capítulo 3, mediante la predicación del Evangelio con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando desafiamos a otros a formar parte del ministerio del Evangelio, hay dos errores que solemos cometer. El primero de ellos es crear dos clases de cristianos, los que realmente trabajan para el Señor y buscan proclamar su reino, los trabajadores reconocidos del Evangelio, y el resto. En este modelo, hacer discípulos es como las carreras de autos de la Fórmula 1. Hay un solo conductor, y el resto de las personas involucradas contribuyen en la carrera en un segundo plano, son los que trabajan como mecánicos en los boxes o pits, sitios donde arreglan velozmente el carro durante la carrera, los que ayudan a financiar el equipo, o los que buscan a los patrocinadores y se encargan de los logotipos que van a ir adheridos al vehículo. Pero ninguno como el conductor, él es la superestrella y el centro de atención, en tanto que el resto de los miembros del equipo permanecen en las sombras, ellos sí tendrían razón para sentirse ciudadanos de segunda clase. Como ya vimos, no es así como la Biblia presenta el trabajo en el Evangelio. Aquí no hay dos clases de discípulos, todos somos discípulos y hacedores de discípulos a la vez. Todos los cristianos son llamados a negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir a Jesús hasta la muerte, a renunciar a sus vidas para honrarle y servirle. Se parece más a lo que sucede en un equipo de fútbol, donde cada uno hace lo posible para hacer avanzar la pelota por el campo de juego. Hay estrellas y capitanes, pero, por sobre todo, todos son jugadores. Tan es así que, en muchos equipos, no siempre el capitán es el mejor jugador o el que más contribuye en el partido. El segundo error que solemos cometer es reaccionar al error anterior eliminando la diferencia que existe entre el trabajo en el Evangelio y los demás trabajos. Se dice que el trabajo secular es espiritual y que se usa para establecer el reino de Dios en este mundo. Al hablar de esa manera, se piensa que si somos mejores doctores, abogados, hombres de negocios o ingenieros computacionales, aunque no sé por qué nunca se habla de ser mejores recolectores de basura o cuidadores de vehículos en un estacionamiento, estamos ayudando a redimir la cultura refiriéndose a rescatar esa cultura de trabajo, del paganismo, contribuyendo así con el crecimiento del reino de Dios. De acuerdo a este pensamiento, no deberíamos pedirle a nadie que deje su trabajo secular, sino más bien alentarlos a permanecer en él para la gloria de Dios. No obstante, este también es un error. El trabajo en el Evangelio es particularmente importante en los planes que Dios tiene para el mundo. No podemos hacer discípulos para Cristo construyendo mejores puentes o edificios, pero sí compartiendo con oración la palabra de Dios con otros. Y este es el deber, gozo y privilegio de todo discípulo, cualesquiera que sean las circunstancias de sus vidas. El trabajo secular es valioso y bueno, y no debe ser despreciado ni mirado en menos, pero no es el centro ni el propósito de nuestras vidas, y tampoco es el medio a través del cual Dios salvará al mundo. Mi principal identidad como cristiano no es ser un buen contador o un excelente carpintero, sino ser un discípulo que hace discípulos del Señor Jesucristo. Y no tiene ninguna importancia si para ganarme la vida como discípulo que hace discípulos trabajo con mis manos o dependo del apoyo económico de otros porque las exigencias propias del tipo de discipulado que hago así lo ameritan. Lo importante es que todos somos hacedores de discípulos. Personas a quienes vale la pena observar. En efecto, lo que estamos diciendo es que debemos ser cazatalentos. Si la actual generación de pastores y ministros es responsable de llamar, escoger y apartar a la próxima generación, debemos estar en una búsqueda permanente de personas que cuenten con dones e integridad para predicar la palabra y pastorear al pueblo de Dios. Y en nuestras iglesias hay personas con talentos increíbles para el ministerio, personas con extraordinarios dones para liderar, comunicar y administrar, personas con visión, energía, inteligencia y espíritu emprendedor, personas sociables que pueden entender y articular ideas de manera persuasiva. Si estas personas son también siervas devotas de Cristo y anhelan su reino, entonces ¿por qué no reclutarlas para formar parte del reconocido ministerio del Evangelio?
Puede ser que en este momento sintamos una cierta ambivalencia teológica. Reclutar de manera activa a personas talentosas suena muy mundano y grosero. ¿No deberíamos simplemente confiar en que Cristo, el Rey ascendido, levantará a estas personas en su debido tiempo? Tal vez parezca extraño que recurramos a la soberanía de Dios o de Cristo en algunas ocasiones, y en otras no. Pero podemos ver que no dejamos de evangelizar o de enseñar la palabra solo porque confiamos en que el Dios soberano hará su obra en los corazones de las personas, ni dejamos de orar solo porque los propósitos divinos son perfectos y no podemos impedirlos. De la misma manera, no tenemos por qué dejar de alentar a otros a servir a Cristo y a participar en la iglesia, aun cuando sabemos que solo Cristo es el que finalmente edificará su iglesia. Las acciones de Dios y las nuestras no son mutuamente excluyentes. Hablamos, servimos, oramos y trabajamos, sabiendo que Dios trabajará en todas esas cosas y a través de ellas para hacer posible el crecimiento. Igual ocurre con la preparación de una siguiente generación. Sabemos que el Señor de las cosechas levantará trabajadores, pero no por eso vamos a dejar de orar pidiéndole que lo haga, ni a dejar de reclutar activamente a personas devotas y dotadas cuando las encontramos. ¿Qué clase de personas debemos buscar? En las epístolas pastorales leemos que para elegir ancianos, obispos y diáconos debemos buscar a personas, 1, fieles en su compromiso y que entiendan la palabra de Dios, 2, con una reputación, ejemplo y devoción intachables, 3, que posean el don de enseñar a otros, y 4, demuestren tener la capacidad de guiar y administrar a su familia. A este listado básico podríamos añadirle otras cualidades y características que suelen acompañar a las personas que tienen los dones y el potencial para ser trabajadores del Evangelio. 1. Comunicadores que usan el lenguaje y la persuasión para ganarse la vida, por ejemplo. Vendedores, maestros, agentes de bienes raíces o abogados. 2. Emprendedores que poseen el empuje y la inteligencia para reconocer oportunidades y comenzar algo nuevo. 3. Líderes natos que influencian e inspiran a otros simplemente por la integridad y fuerza de sus características. 4. Personas académicamente dotadas que podrían aplicar su intelecto a la teología, la enseñanza y el liderazgo, y para generar estrategias. 5. Personas con el potencial para alcanzar a ciertos grupos en particular, en nuestra comunidad o en el extranjero, debido al grupo étnico al que pertenecen, a sus habilidades para hablar otros idiomas, a sus antecedentes laborales o a su lugar de origen. Al trabajar con la gente en nuestras congregaciones, debemos estar buscando siempre a personas que cuenten con estas cualidades o con el potencial para desarrollarlas. Son las personas a quienes vale la pena observar, los potenciales trabajadores del Evangelio de la próxima generación. Si te encuentras con alguien así en tu congregación, hazte algunas de las siguientes preguntas: ¿se ha convertido de verdad y es capaz de transmitir esa fe en Cristo? ¿Lee y hace preguntas sobre la Biblia y sobre teología? ¿Aplica fielmente la Biblia a su forma de pensar y a su vida? ¿Es humilde y se deja enseñar? ¿Es fiel y digno de confianza? ¿Hay algún pecado suyo, presente o pasado, que podría deshonrar el nombre de Cristo? ¿Sirve a los demás sin que nadie se lo pida? ¿Trabaja evangelizando? ¿Es un comunicador nato? ¿Muestra liderazgo en su escuela, trabajo o en sus actividades deportivas? ¿Hay otros que lo sigan a causa de su ministerio? ¿Las personas responden de manera positiva a su ministerio? ¿Lleva una buena vida familiar? ¿Se relaciona bien con los demás? ¿Está su cónyuge comprometido o comprometida también con el ministerio? ¿Es emocionalmente estable y resistente? ¿Será capaz de enfrentar la crítica, la decepción y el fracaso? La persona que cumple con estas características tiene el potencial para convertirse en trabajador reconocido del Evangelio, y una de las maneras más útiles de avanzar en este camino es siendo un aprendiz del ministerio.